Tenemos en la mesa diferentes temas para tratar. Uno de ellos, Patricia, tiene que ver con respecto a novedades que van directamente hacia un hecho o una situación que ha tenido expectante a más de uno durante todo este último tiempo, o por lo menos los últimos años, para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Sí, la causa que comenzó en el año 2022, nos referimos a la causa de Generación Zoe, que tiene como principal imputado a Leonardo Cositorto. Su abogado, Guillermo Dragotto, ha hecho una denuncia penal, tal como publica el diario de hoy, denuncian a Company por presunta falsedad en el inicio de la causa. Muy buenos días, Guillermo Dragotto, ¿cómo le va? Hola Patricia, buen día. Bien, bueno, muchas gracias por atendernos a esta hora, siempre tempranito. Nos gustaría que nos cuente esta nueva denuncia, en qué se funda. Bueno, te escuchaba recién que decías algo que los tiene, digamos, atento a todos desde el año 2022, cuando en realidad esto es de noviembre del 2021. La situación es esta. Ustedes saben y todos saben que en Río Segundo se están tramitando varias denuncias en contra de la fiscal Companies, no solo algunas que había presentado yo en relación a esta causa, sino también de otras personas por otros hechos. En una de esas causas fue citada a declarar como testigo de lo que ocurría dentro de la fiscalía la secretaria de la fiscal Companies, Karina Maritano, y ella, en una declaración, en una de esas causas en donde estaba comentando un montón de irregularidades y cuestiones que ocurrían cuando ella era secretaria allí, ella manifiesta que el inicio de esta causa de Generación Zoe es a través de un llamado anónimo inexistente, que este llamado habría sido el día 3 de noviembre del 2021, cuando en realidad ese llamado nunca existió. Y yo me puse volví ahora a ver el inicio de la causa en estos días, me puse a ver también algo que termina siendo, miren ustedes la paradoja, ¿no? La fiscal, tanto que en su momento, su exposición mediática, que ella participó de esa película documental de Netflix, en donde ella ha tenido también ahí una participación activa en cuanto al armado, en cuanto a prestar su oficina, a prestarse ella, a actuar como si fuese una actriz. Pero allí, si ustedes la vuelven a repasar y la ven ahora, fíjense que la primera intervención de ella en esa película, ella está con su trajecito rojo, subiendo las escaleras y dice, bueno, era el primer día, volvíamos de un año duro. O sea, ella ya está ubicando como que su intervención y la investigación comienza después de enero, es decir, el primer día de febrero, y dice que ahí es cuando, y las nombra a Florencia, lo nombra a Alejandro Bianco, que es un personaje que, bueno, ustedes ya conocen, ha estado detenido ha trabajado en la fiscalía, luego fue a trabajar como abogado particular, ha tenido una participación muy polémica en una causa que tramitaba la fiscal Companies con una prisión domiciliaria. Bueno, ese no es un tema que a mí me compete, pero sí para, el nivel, digamos, de actuación de este señor Alejandro Bianco. Pero volviendo al tema, la fiscal ahí, si ustedes repasan esa película, ella dice que cuando vuelve el primer día después de las vacaciones, es decir, el primer día de febrero, le ponen sobre la mesa y le dicen, este es Leonardo Cositorto, y estas son las cosas y demás. Y ella dice, bueno, investiguen y me traen todo armadito. Incluso lo manda a Alejandro Bianco, y lo dice ella expresamente, a que vaya a las oficinas de Zoe a ver de qué se trataba. Esa situación sola ya es una cuestión gravísima, porque ella está mandando a un empleado de su fiscalía a que haga lo que se llama comúnmente un delito experimental, es decir, que vaya a ver de qué se trata, que se haga pasar como si fuese una persona que quiere participar en esa oficina que, según dice ella ahí, no sabía de qué se trataba, y esa situación no consta en el expediente. Lo primero que hay en el expediente es el día 4 de noviembre del 2021, el expediente digital, es el inicio de la causa solamente con la carátula. Recordemos que Maritano dice que hay un llamado anónimo en esas fechas. Uh-huh. Y lo segundo que encontramos el día 9 de noviembre, un certificado hecho por Florencia Bortoluzzi, que es la prosecretaria, también nombrada por la fiscal en el documental,
y que fue quien llevó a cabo toda la instrucción de la causa, Florencia Bortolucci, que hoy ha sido premiada como fiscal de narcotráfico en la localidad de San Francisco, cuando en aquellos momentos se dudaba si tenía méritos como para ser prosecretaria, es decir, ella saltó de prosecretaria a fiscal. Pero volviendo al tema, ese certificado que dice que el día 3 recibieron un llamado anónimo, se carga recién el día 9 de noviembre, ese mismo día ya hay una declaración del comisionado, ya hay a partir de ahí directivas de la fiscal para que investiguen, para que vean, digamos, domicilios, de qué se trataba, y vuelvo a lo inicial. En el documental ella dice que el primer día del 2022, cuando vuelve de las vacaciones, recién ahí le ponen en conocimiento quién era Cositorto. Es decir, bien, hay una cantidad de incongruencias, de cuestiones. ¿Y ustedes qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dice Maritano ahora? Que ese llamado es falso, que nunca existió. No lo digo yo, lo dice la secretaria Maritano, que hizo una declaración testimonial bajo juramento de ley, y ella era la secretaria de esa fiscalía en esa época. Le hago dos preguntas, mire usted otra cosa, le quiero agregar esto. Sí, por supuesto. Tan grave es la acusación que hace la secretaria Maritano, que hoy está en actividad en otra fiscalía, porque ella luego pidió el pase, cansada de todas estas irregularidades, que a partir de allí ella pidió custodia personal. Le han atribuido una custodia personal por el temor que ella tiene por sus dichos. Y es más, no se profundizó esos dichos en esa causa, porque cuando ella denuncia esto, y cuando yo tomo conocimiento, yo digo, bueno, pero ella se puede estar autoincriminando. Justamente por eso es que luego la declaración de ella continúa con lo que estaba siendo investigando, por lo que ella fue citada allí, porque aparte, si ella profundiza sobre esa situación, se puede autoincriminar, porque ella era la secretaria, y si ella tenía conocimiento, ella también debió haber comunicado esto. Pero se ve que el temor que tenía y el manejo de la fiscal y demás, hizo que ella ahora lo pueda contar cuando ella ya no está en esa fiscalía. Hace mucho que no está en esa fiscalía, ¿no? No, por eso. Y por eso digo yo que tuve que volver ahora, luego de enterarme de esto, y para presentar la denuncia, que es una denuncia totalmente seria y con la declaración, insisto, de un funcionario de nivel de secretario que estaba en esa fiscalía en esos momentos. Acá doctor Dragoto, permítame hacerle unas preguntas, porque me parece que expuso la situación, que el llamado es falso, correcto, firmado por quien entonces era prosecretaria, y en base a eso hacen una denuncia penal. Puedo repetir los cargos, tengo acá la denuncia de falsedad ideológica, lo que ustedes hablan de que esto significa que puede haber cometido el delito de falsedad ideológica de instrumento público, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. Yo en realidad le quería preguntar, precisamente usted lo abordó, si Maritano mantuvo silencio desde el año 2021 hasta el año 2026, y en el marco de qué causa, cuál es la causa en la que Maritano expuso que el llamado inicial de la causa Zoe era falso. Mire, no recuerdo bien la carácter de la causa, pero sí en la denuncia, y que bueno, yo también he compartido esta información a los medios para que tome estado público de esta grave situación. Allí está el número de expediente y la carátula, que es una de las tantas causas que estaban siendo investigadas en el juzgado de Río Segundo, y que por decisión de la Cámara de Acusación han pasado al fuero penal económico de la ciudad de Córdoba capital, y que esas causas están, ¿sabe qué, Guillermo? En el despacho de Hidalgo, y la investigación de todo esto está a cargo del fiscal Matías Bornancini. Sí, le pregunto esto porque gracias a su amabilidad de compartir no solo los dichos, sino documentación que nos permite ejercer mucho mejor el periodismo, muy agradecida por eso, pero en el texto de la denuncia que usted nos ha compartido, dice el número de SAC, algo que a nosotros, los que no estamos dentro del sistema judicial, tenemos acceso. Por eso le quería preguntar qué causa era de las múltiples causas que se han presentado en Río Segundo contra la fiscal Juliana Companys. Claro, por eso. No es por lo que se lo pregunto, sino lo tiene. Por eso, a ver,
no es en una de las causas y de las denuncias que yo he realizado, sino que es en otras de las causas que también están ventilándose ahora en Córdoba, pero que se originaron, como digo, en Córdoba, que se habían originado allí. Por eso yo tengo el número de expediente, pero tampoco tengo la documentación original. Sí, tengo acreditado que efectivamente ella declaró eso y sus palabras, pero no tengo la documentación original porque no soy parte de allí. Claro, justamente le quería preguntar. Le pregunto y después le dejo... pero de una pregunta anterior tuya que me consultaste que por qué después del 2021, si en el 2026 recién Maritano hace esta manifestación. En realidad, Maritano ha declarado en un montón de oportunidades antes, por ejemplo, ante un sumario administrativo en el Superior Tribunal. Sé que ella ha sido citada. Yo he hecho también unas denuncias en Tribunal de Ética que fueron también motivo de un sumario administrativo. Es decir, Maritano viene siendo citada a declarar con declaración testimonial en una multiplicidad de veces. La verdad, yo no tengo conocimiento si ya lo había manifestado en otra oportunidad o no. Lo que sí puedo decir es que ella ya viene siendo citada en muchas oportunidades y siempre ha expresado esta situación, digamos, de cuestiones con la Fiscal Companies, que fue lo que hizo que ella pidiera el pase a otra Claro, sí, es conocido, está trabajando con el fiscal Francisco Márquez, el fiscal de cámaras de Villa María. Trabaja en el 5º piso del mismo palacio, del mismo edificio de tribunales. Sí, correcto. La otra pregunta que le quiero realizar, y no insisto con esto porque es algo que tiene que responder Maritano, no usted, porque tantos años de silencio, porque en esos años sí, efectivamente, como usted dice, hizo denuncias, pero no trascendió que haya hablado de que esa acta es falsa. Pero no conocemos el expediente y por lo tanto no podemos decir que no lo dijo. Lo que sí me gustaría preguntarle es cómo tiene acceso usted a los dichos de una testigo, de una denunciante, en una causa en la que no es parte. Insisto en esto, justamente porque son causas conexas. La persona, el abogado querellante de una de las causas, que es donde habría hecho estas manifestaciones, al tomar conocimiento esta persona que es un colega que sí tiene acceso, me manifiesta esta situación. Entonces yo le digo, mirá, para mí no solamente que es muy grave lo que ha ocurrido, sino que también eso puede llevar a la nulidad absoluta de la causa Generación Zoe, por lo que se llama el fruto del árbol envenenado. Cuando una causa se inicia con una nulidad, evidentemente los actos posteriores son todos nulos. Por eso yo le consulté y él me dijo y me pasó la frase textual que habría dicho Maritano, en qué fecha y en qué expediente. Por eso tengo esos datos y fue por eso que yo tomo conocimiento y que hago estado público. Y antes de esto también, que esto también es importante, yo tuve como abogado denunciante, tuve una conversación con el juez Hidalgo solicitándole si efectivamente eso era cierto, que había una declaración de Maritano en ese expediente, etcétera, y tal es así que sí es cierto que yo hice una presentación por escrito y el juez Hidalgo me informa que esos dichos de Maritano, la propia jueza de Río Segundo, cuando toma conocimiento de esos dichos, le corre vista a la fiscal de Río Segundo para que amerite y que analice si allí ella entiende que hay un delito. Y no, la fiscal de Río Segundo no alcanzó a hacer un requerimiento de investigación porque la causa vino a Córdoba Capital. Y es allí que ahora ese pedido de investigación de la jueza a la fiscal ha sido acumulada a la causa al fiscal de Córdoba, Matías Bordanzini. Por eso también, insisto, la certeza de que esa declaración existe, la tengo. El contenido completo y el contexto no lo tengo, pero al haber hecho esas manifestaciones, evidentemente que tiene una gravedad, no solamente porque habrían iniciado falsamente una causa con un llamado que no existió, sino que eso también puede traer la nulidad de toda la causa y también incluso que dentro de los delitos que has mencionado que podría haber incurrido la fiscal,
nos estamos olvidando de un delito gravísimo, que es porque si yo inicio forzadamente y falsamente una causa y que a los pocos días ordeno una detención y tengo 3 años detenidas a la cantidad de gente que ustedes conocen, más allá de Cositorto y Batista, a quienes yo represento, evidentemente también hasta podría haber una privación legítima de la libertad, porque si todo nace de un armado con algo falso, evidentemente que ese delito lo podemos también analizar. Bien, bien. Bueno, Guillermo, tiene muchas denuncias contra companies. ¿Alguna está avanzando? Y insisto, la primera denuncia que yo hice fue al Tribunal de Ética, Sí. que el Tribunal de Ética, y ustedes lo conocen, que Sí. esto ya hace varios años, ha sido muy duro con eso, ha sugerido al Superior Tribunal un sumario administrativo. Ese sumario se llevó a cabo, en este momento lo tiene Fiscalía General para hacer un dictamen, porque puede desembocar en un jury. He hecho otras denuncias en Río Segundo que ha habido un requerimiento, están siendo investigadas y con tramitación de prueba que las tiene el juez Hidalgo, es decir, las denuncias, no es que ninguna de las denuncias que yo he hecho han sido archivadas, e insisto, esta nueva denuncia, que me parece que es la más grave de todas, Bien. esta nueva denuncia tiene un sustento en una declaración de una persona que hasta se pudo haber autoincriminado, pero sin importarle eso. Claramente. Claramente lo Se dijo. autoincriminó, digamos. Bueno, eso ya es una cuestión de Claro. ella, justamente, por eso yo Sí, no estoy Sí, sí. analizando la situación de Maritano, sino que ella ha hecho una manifestación, y por eso cuando yo comencé toda esta exposición que me decías que hice al principio, lo puse en el contexto de los dichos de companies en un documental donde ella Claro. ha dicho cosas que evidentemente hay algo raro y algo que evidentemente no cierra las fechas, no cierra esto que haya ido Bianco a hacer un experimental y que no conste en el expediente, y Claro. sobre todo cuándo se inicia y cómo se inicia, acompañando al expediente un certificado de un llamado anónimo que dice que fue el día 3 y lo inician el día 9 de noviembre. Es decir, toda esta irregularidad evidentemente lo tendrá que investigar ahora Bornancini, que es el fiscal a cargo, pero bueno, si Maritano se sostiene en sus dichos, no solamente se puede estar autoincriminando, sino que me parece que la declaración de un funcionario judicial del rango de secretario bajo juramento, evidentemente que le tenemos que dar crédito. Y si encima la prueba que yo estoy mencionando y los propios dichos de la fiscal de toda esta nebulosa de cómo se inició, evidentemente que mínimamente hay motivos para sospechar y avanzar con la denuncia y con la investigación. Bien. Le hago una pregunta de otro aspecto para que me actualice cómo está la causa de Cositorto en Córdoba, que es la más polémica, la más larga, la más extensa y la que no puede llegar a cerrarse de alguna forma, como se espera que la justicia determine si es inocente o culpable, porque los juicios eternos lejos están de ser justicia para cualquiera de las partes. Muy acertada la pregunta, porque evidentemente que más allá de esta irregularidad que se investigará y demás, una de las denuncias que yo he hecho también era, y esto ya lo hemos conversado en otras entrevistas, la situación de que yo siempre entendí que la causa debía tramitarse en la justicia federal. Sí. Y ahí también entramos, si tenés tiempo, un minutito para extenderme en esto. Sí. Recordarás también que al inicio de estas investigaciones, allá por el mes de noviembre, estaban tramitándose en la justicia provincial y en la justicia federal, que incluso en noviembre y diciembre quien tuvo mayor actividad, que incluso ahí sí hay una declaración de un personal comisionado de la justicia federal que dice que a un evento que hubo en Villa María en diciembre del 2021 asistió en carácter de, sí, presenciar todo lo que ocurría y cómo eran las actividades en esa reunión que había hecho ZOE con Claudio Álvarez a la cabeza. O sea que ya había una investigación, incluso hay intervenciones telefónicas de diciembre y de enero del 2021 y 2022. Sí, conocemos que la fiscal Echeani entregó lo que había investigado hasta ahí porque entendió que tenía que investigarlo la provincia. También, si ustedes, lo que pasa es que ustedes no tienen el acceso a todo el expediente, pero el día 18 de febrero la fiscal federal comparece a la Fiscalía Provincial de la Fiscal Companies y ese mismo día acuerdan que la causa la va a seguir tramitando la Fiscal Companies porque ella dice que ya tenía la investigación avanzada y la orden de detención.
Pero si volvemos a ese documental y que insisto en esto, no es una ficción. Perdón, porque son los Guillermo, dichos por de los el fiscales. tiempo. Sí. Le pregunto, usted sabe que la Cámara del Crimen dijo váyase a la federal. En la federal le dijeron no nos traiga esto porque están acusados de delitos provinciales. Vuelva a la Cámara del Crimen. ¿Dónde está ahora? En la Corte Suprema. Bueno, la Cámara del Crimen no la volvió a aceptar a la causa y ahora está con la contienda de competencia en el Superior Tribunal, El Superior que determinará si tiene que seguir la Cámara del Crimen o la Justicia Federal. Pero físicamente y haciendo, digamos, los trámites básicos legales, está en la Cámara del Crimen. Por ejemplo, los comparendos que hacen los que están en libertad lo tienen que presentar en la Cámara del Crimen, la Cámara Bien. sigue decretando y actuando, pero no avanza en un juicio, ni mucho menos digamos, en actos definitivos, porque está la contienda en la Corte. ¿En la Corte o en el Tribunal? No, la Corte Suprema tiene para resolver la Claro. contienda de competencia. Bien, Cuando bien. hay una competencia material entre la justicia provincial y federal, Es la Corte quien resuelve Suprema. la Corte. ¿Qué es lo que pasó en Buenos Aires? Que allí la Sí. Corte dijo que esa causa que estaba en trámite fuera al hijo y se lo sacó, digamos, A la provincia. la justicia ordinaria de Cava. Guillermo Dragoto, abogado defensor de Cositorto. Le quería preguntar cómo estaba. Está en Corrientes, está preso en Corrientes, ¿no? Leonardo está preso en Corrientes, sí, con ese juicio que han hecho, que también ha tenido mucha polémica y que aún estamos con recurso de queja. ¿Cómo está? De tramitándose. salud. Y imagínense, estamos hablando de fines del 2021, el 17 de febrero del 2022, la Fiscal Company ordenó una captura internacional hasta que lo detuvieron en abril del 2022, es decir, que ya lleva más de 4 años y medio detenido. Bien. Evidentemente que nadie, y más sintiéndose inocente, y más en una situación, digamos, sin una condena firme todavía, de salud, está, digamos, normal, digamos, Bien. dentro de lo posible, Dentro de y lo sobre todo anímicamente fuerte, pero con toda la sensación de injusticia de lo que está ocurriendo. Guillermo Dragoto, abogado defensor de Leonardo Cositorto. Queremos agradecerle este contacto y darle los muy buenos días. Igualmente, hasta luego, Patricia.